¿Cómo terminó la semana en materia de petróleo? Recuerden que la República Dominicana es un importador importante de petróleo. Sí, miren, si a los Estados Unidos le va bien y crece la economía, si la tasa de interés internacional es relativamente baja y si el precio del petróleo es relativamente bajo, República Dominicana le va muy bien. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué sucedió con el petróleo la semana pasada? Ustedes recuerdan que desde inicio del año la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es un cartel. Un cartel significa, mira, nos ponemos de acuerdo nosotros y subimos los precios. Ya en 1973 subieron de 3 a 11. Imagínense el golpe que eso significó, de 3 a 11. Ahí hubo las primeras filas acá para comprar combustible. Luego, en el 80, la guerra Irán-Irak disparó de nuevo los precios a $40 el barril. Y posteriormente ya, pues diferentes episodios han llevado el precio por encima de los 120, 130, 140 dólares el barril. Pues bien, ¿qué sucedió esta semana? La OPEP, que ha estado tratando de fortalecer su cartel y reducir su producción para que de esa forma aumente el precio del petróleo, que ha estado oscilando alrededor de los 50 dólares, pues a pesar de haber intentado esa reducción, y de que subiera un poquito el precio y que la gente dijera, mira, va a quedar entre 55 y 60 dólares en los meses, vemos que esta semana, y esto lo estoy tomando del Financial Times, ahí lo pueden ver en su pantalla, esta semana vemos que el precio del petróleo queda en el entorno de los 50 dólares, justo por debajo de los 50 dólares. Si nos vamos acá, vemos que el West Texas Intermediate, que es el benchmark de los Estados Unidos, quedó el viernes en 49,39. 49,39, una caída de $1.32 por barril. Y el Brent, que es el benchmark europeo, cayó a 51,75. 51,75, una caída de $1.24. Obviamente que estas son reducciones importantes y le manda un mensaje a la OPEP, y es que el mercado no se lo va a poner fácil. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que tan pronto sube 52, 53 dólares, inmediatamente comienzan a entrar al mercado nuevos productores del petróleo esquisto. Recuerden que ese es el petróleo con operación hidráulica que se genera, hay unas inyecciones, se rompe la piedra, se le extraen las moléculas del petróleo y sale entonces una nueva producción diferente a la de los típicos pozos petroleros que usted perfora y encuentra un bolsón de petróleo y extrae. En este caso es una operación, hay quienes la han criticado mucho por el efecto que tiene sobre las aguas subterráneas, es una operación más traumática, pero genera una oferta de petróleo que tiene un mayor costo, pero a ese precio 50, 51, 52, pues están aumentando. De hecho, lo que se ha visto es que por 14 semanas consecutivas ha aumentado el número de explotaciones de esquisto en los Estados Unidos. Por 14 semanas consecutivas está aumentando el total de lo que son perforaciones y explotaciones con ese método hidráulico hasta 688. 688 es el dato que nos estaría suministrando acá el Financial Times. Y con eso obviamente se presiona hacia la baja el precio del petróleo. Para República Dominicana, positivo. ¿Por qué? Porque aun cuando no hay totalmente una perfecta correlación con el precio de las gasolinas, el gasoil, sí hay una relación de largo plazo. Usted puede tomar el precio del petróleo, el precio de la gasolina y ve que hay una relación de largo plazo. En el corto plazo puede haber diferencia. O sea, usted puede tener caída en el precio del petróleo y subida en el precio de la gasolina. ¿Por qué? Vamos a suponer que de repente hay una explosión en una refinería. Una explosión en una refinería significa que aun cuando el precio del petróleo esté bajo, pues hay un desabastecimiento temporal, transitorio de las gasolinas que hace que suba el precio de la gasolina y del gasoil, por ejemplo. Entonces usted dice, pero ¿cómo es posible que el precio del petróleo esté bajando y el precio de la gasolina o del gasoil esté subiendo? Porque dependen, son dos mercados diferentes, oferta y demanda de gasolina, oferta y demanda de gasoil versus oferta y demanda de crudo, del petróleo o de fuel oil, por ejemplo. Son dos demandas diferentes. No obstante, en el largo plazo,
Si esta sube el precio del petróleo, la gasolina tiende a ser mayor. Si este baja, este tiende a bajar. Entonces, para República Dominicana, que el precio del petróleo se mantenga por debajo de $50 es excelente. Excelente, excelente. Por cada dólar que baja el precio del petróleo, República Dominicana se beneficia en $50 millones al año. 50 millones de dólares al año. Un dinero, 50 millones de dólares se beneficia a República Dominicana. Se le queda en los bolsillos a República Dominicana 50 millones de dólares. Claro, eso se reparte entre un ahorro para el Estado, un ahorro para el CDE, un ahorro para el consumidor final de bienes blancos como la gasolina y el gasoil. Pero al final hay un ahorro de 50 millones de dólares por cada dólar que se reduzca el precio del crudo. Y eso es algo positivo para la República Dominicana. Así que cuando vemos este tipo de noticias y vemos que la OPEP comienza a perder fuerza de manipulación del precio del crudo, eso es favorable para la República Dominicana. Recuerden, si los Estados Unidos crecen, si la tasa de interés se mantiene relativamente baja, porque fíjense que ha estado subiendo en los Estados Unidos, la tasa de interés pasó de 0,025 a 0,25, 0,50. Y luego de 0,50 a 0,75. Ahí está en ese rango actualmente. Esa es la tasa de los fondos federales, pero sigue siendo baja. La tasa de los fondos federales debería estar en 2%. Entonces, en lo que llega a 2%, República Dominicana todavía se está beneficiando de tasas de interés relativamente bajas. Y eso obviamente que es algo que le ayuda al país tener acceso a financiamiento a tasas de interés bajas, no solamente para el sector público, sino también para el sector privado. Porque recuerden que cuando baja la tasa de interés de los bonos soberanos, también baja la tasa de interés del resto de los títulos. Si hay títulos emitidos por agentes económicos con buena calificación crediticia, pues estos pueden conseguir buenas tasas de interés. Miren aquí, estos son los rendimientos de los bonos soberanos para diferentes vencimientos. Ahí está. Por ejemplo, para el año vencimiento 2044, ese es el bono de más largo plazo, está en 6.4%. O sea, fíjense que la tasa de interés bastante baja, 6.4%. Pero si fuera la tasa de interés, vamos a suponer que sea a 10 años. 10 años estamos en 2017, 10 años sería el año 2027. Fíjense que está a 5.3%, 5.3%. Yo recuerdo cuando se colocaron los primeros bonos soberanos, que fue una emisión a 5 años, una emisión a 5 años significa alrededor de 2022. Fíjense que aquí tengo 2021 y 2022. Fíjense que 2021-2024 aquí yo tengo 4.5, 3.3. Eso significa que estaría cerca de 4 si fuera 2022. Si yo extrapolo estos dos, sería cerca de 4. Ustedes saben cuándo se emitió los primeros bonos soberanos en septiembre del año 2001, ¿cuál fue la tasa de interés? 9.5%. 9.5%. O sea que fíjense que República Dominicana se ha estado beneficiando de tasas de interés extraordinariamente bajas. Extraordinariamente bajas se ha estado beneficiando República Dominicana. Y fíjense acá, fíjense que el margen se ha ido reduciendo. Esto es desde mayo del año pasado. Fíjense que ahí está 550. Este es el ENVI. Este es el margen de Latinoamérica y fíjense que ahora está en 434, o sea, casi 100 puntos porcentuales, 100 puntos básicos, es un 1 punto porcentual. Fíjense, República Dominicana tiene acá uno que sería alrededor de 425 y está ahora en 327, o sea, 100 puntos básicos. 100 puntos básicos de reducción del margen República Dominicana. Eso es lo que hay que tratar de lograr. Siempre que República Dominicana logre 1, beneficiarse de la tasa de interés baja y 2, asegurar que el margen, la prima de riesgo se reduzca. Ahí fíjense cómo se redució 100 puntos básicos. Si República Dominicana logra eso, pues al mismo tiempo que tiene que la economía de los Estados Unidos se acelera y tiene además que el precio del petróleo se mantiene relativamente bajo, como lo que está sucediendo ahí, que vemos en su pantalla nuevamente el Financial Times, donde nos dice que termina por debajo de $50, siempre que la República Dominicana encuentre ese escenario, República Dominicana va a crecer. Claro, eso siempre y cuando mantengamos nuestra buena política económica interna. ¿Qué significa eso? Una buena política fiscal que ayude a ir reduciendo el déficit, como ha sucedido en los últimos años, reducir el déficit público
ayuda a comenzar a desmontar lo que es el proceso de acumulación de deuda. Primero hay que desmontar el proceso de acumulación. Luego hay que revertir ese proceso de acumulación y disminuir la deuda. Y luego hay que entender que además de esa política fiscal hay que añadir entonces una buena política monetaria. Una buena política monetaria significa una política la cual se establece una meta, esa meta de tasa de inflación, por ejemplo 4%, uno dice, bueno, 4% más menos 1 es de 3 a 5%, la tasa de inflación tiene que quedar en ese rango. Puede ser 3.1, puede ser 4.2, en ese rango tiene que quedar la tasa de inflación. La ventaja de eso es que usted sabe desde el inicio del año cuál va a ser la variación de precios. Si sabe cuál es la variación, y aquí es una reglita, oigan bien, si usted sabe cuál es la variación de precios internamente y sabe cuál es la variación de precios de los Estados Unidos, usted puede calcular cuál debe ser la variación del tipo de cambio nominal anualmente para mantener la competitividad. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestra inflación, supongamos, sea 4 y la de Estados Unidos 2. Eso significa que si nosotros depreciamos un 2%, mantenemos nuestra competitividad. Y si depreciamos un 3 o un 4, pues entonces mejoramos nuestra competitividad. Esa sería la idea. Pero si mejoramos nuestra competitividad, mejoramos nuestro crecimiento, creamos más empleo, nuestras exportaciones aumentan más. Y eso es algo positivo. Así que todos esos elementos se los dejo ahí para que ustedes vean que esta noticia, usted puede decir, el petróleo por allá afuera, eso es lejos. No, todo eso está muy, pero muy relacionado con el desempeño económico de la República Dominicana. Y hay que darle seguimiento, pero para eso estamos acá, en Tecnopol, para darle seguimiento a esas noticias que nos impactan a nosotros directamente, no indirectamente, directamente en el bolsillo de todos los dominicanos. Vámonos a la pausa.